¿Qué pasa, gente? Primero de todo, antes de empezar el vídeo, quiero decir que cada caso es un mundo, que no tienen por qué ser todos los casos iguales, pero es para lo que voy a explicar hoy, para poner un ejemplo y lo podáis entender. Todos sabéis lo que es la friendzone, no sé si la habéis pasado, pero es una zona muy bonita de pasar, ¿vale? Y lo que siempre analizo cuando veo una friendzone es que la persona que lo rechaza siempre dice un montón de miles de cosas y adjetivos totalmente súper buenos, súper positivos de esa persona de la que dices la friendzone. No tiene por qué siempre, pero en general lo suelo ver así, que suele haber bastantes positivos. Es que es muy bueno, es que me trata muy bien, es que me quiere un montón, es que bla 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 y mil y un aspectos positivos. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no nos gusta la superficie. Hay algo que nos choca. Vale, en el caso de que estamos hablando de un ejemplo de día de hoy, pues es algo a nivel más físico, ¿vale? Que nos choca, también puede ser, es que lo veo como un hermano y tal, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? No te vayan de las ramas que ya estás pensando, es que me lo veo como un hermano. Es para poner un ejemplo, cabezón. El caso, no nos gusta la superficie y no podemos ver más allá de la superficie. Solo nos quedamos con la superficie, que no me gusta, que no, y nos quedamos con eso y no vamos más allá de lo que podría llegar a ser esa persona para nosotros. Seguro que si tu mejor amigo tuviera una superficie muy bonita de Brad Pitt o de alguien que te guste, seguro que te encantaría. Pero bueno, el caso, con Dios pasa una cosa muy parecida. Dios es un Dios bueno, un Dios cercano que se nos presentó en forma de Jesús, un amigo, un rey, un salvador. Pero lo que pasa es que siempre nos quedamos, mucha gente se queda con la superficie. Es que la iglesia roba, es que la iglesia ha hecho no sé cuánto, es que la iglesia es un negocio, que si los mandatos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y se quedan solamente con la superficie, con lo que han oído por ahí. Pero no se dan cuenta que en realidad Dios es perfecto y las personas que le seguimos somos imperfectas. Entonces, nosotros tenemos fallos. Pero lo que quiero que entendáis es que, como hay esa superficie, no queremos ir más allá de esa superficie. Y nos quedamos ahí. Luego otras personas, pues, yo creo en Dios, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo dejas ahí apartadito de tu vida, lo dejas en la friendzone. No lo quieres para más. Bueno, yo creo en Dios, sí, pero yo lo dejo. Y lo dejas totalmente apartado y no, pues, intentas, pues, buscar algo más, interiorizar un encuentro personal, experimentar a Dios cara a cara, o sea, y sentirlo en tu vida, porque lo puedes sentir. Obviamente necesitas el factor fe, el factor creer y es posible, porque Dios dice que si tú lo buscas de todo corazón, lo hallarás. ¿Y sabes lo que pasa? Muchas veces ese mejor amigo tiene todo lo que necesitamos. Digo, es que yo quiero un novio que me quiera, que me cuide, que me respete, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ese mejor amigo tiene todo eso que tú buscas. Pero te quedas en la superficie. Que no me gusta la superficie, en vez de dar más importancia y conocer cara a cara lo de dentro. Y con Dios pasa totalmente igual. A mí Dios me da todo lo que necesito, me da el amor, me da la paz, me da el gozo, me da consuelo cuando yo estoy triste y es mi mejor amigo y es que me da la salvación y podría seguir diciendo mil y un aspectos positivos. Entonces mucha gente pues conoce pequeños rasgos de Dios, pequeñas cosas, pero nada, se sigue quedando con la superficie, no quiere ir más allá. Esto también se aplica para los hijos de cristianos, pero un poquito diferente. Los hijos de cristianos se saben muchas teorías, se saben muchas cosas, saben mucho de Dios, pero no lo conocen. ¿A qué me quiero referir con esto? Porque, bueno, pues yo creo que se quedan en David y Goliat, en José, en Moisés y Adán y Eva. Se quedan ahí y no se centran en conocer más y más a Dios. Y, como yo digo, experimentarlo cara a cara y sentirlo en tu vida. Obviamente, aquí, claro, lo digo así tan fácil, pero obviamente pues tenemos que tener fe, tenemos que creer y es poquito a poquito. Tú no vas a la calle, te encuentras una persona y tú dices, ya eres mi mejor amigo. No es así. O, yo te quiero, eres mi novia. No, obviamente poco a poco vas conociéndole, vas sintiendo cada vez más. Y con los hijos de cristianos, los herederos de la salvación, de la fe, la fe no se hereda, la salvación no se hereda. Y muchos de estos hijos de cristianos dejan a Dios en la friendzone. Yo sé que está ahí, pero me quedo en la superficie de las historias de la escuela dominical y de lo que veo el domingo en la iglesia, y cuando me hago un poquito grande me piro. Obviamente eres libre de hacer eso, yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Yo obviamente me encantaría que tú te quedaras, pero el caso es
si estás viendo este vídeo, me encantaría que Dios no estuviera ahí en la friendzone, que Dios estuviera ahí apartaico. No me gustaría que Dios fuera tu amigo, que fuera tu mejor amigo, que fuera tu rey, que fuera tu salvador, que fuera el que te consuele cuando más triste estás, el que te dé aliento de vida cuando estás en el suelo derrotado por heridas, el que sane tu corazón. Eso es lo que yo quiero, y quiero que tengas salvación, quiero un día verte en el cielo al lado mío, pero sobre todo al lado de Jesús, y eso es lo que deseo para vosotros, salvación, y os quiero a todos.